¿Se puede vivir del arte? ¿Qué opinan? ¿Se puede vivir del arte? Veo ahí, es medio... Suena utopía, ¿no? Pero creo que es fundamental si alguien piensa o anhela vivir del arte como denominador común, entender que hay que ser increíblemente inquieta, extremadamente inquieta, comprender que hay que ser muy perseverante y sobre todo hay que laburar muchísimo. Creo que esa es la pata fundamental para empezar a plantearse si se puede o no vivir del arte. Cuando yo tenía 10 años, me encantaba dibujar desde muy chico. Me recuerdo a mí mismo pintando cosas bastante abstractas, quizá para el típico dibujo de un nene, que no dibujaba autitos o el escudo de River, sino que dibujaba colores, formas. Me atraían muchísimo los lápices de colores, las fibras. Había más lápices que fibras, pero bueno, cuando había fibras estaba buenísimo. Y siento que esa conexión primaria de empezar a jugar, entender que algo blanco, una hoja blanca, una cartulina, puede empezar a tener arte, creo que es increíblemente mágico. También me recuerdo leyendo de muy joven, de muy chiquito, ser un lector, leer muchas cuentos, novelas, casi todas de aventuras, leer Sandokan o de Sherlock Holmes, y imaginarme cómo eran esos mundos, cómo eran esos escenarios, quizás como que tenía una mirada bastante cinematográfica y me imaginaba esos escenarios que describían los libros. Entonces, creo que en toda mi vida la escritura, los colores, las palabras, las formas, estuvieron siempre bastante amalgamadas, y cuando me llegó la hora que uno lamentablemente crece en esta vida, deja de ser niño, que sería increíble estar siempre en esa etapa de la vida donde es experimentar, aprender, entender los colores, la simpleza de tener una hoja y poder dibujar. Cuando se acerca la adolescencia y me tocaba el momento de ir a estudiar, es como complicado, a veces se escucha, ahora por suerte se escucha menos, pero es cuando estás terminando la secundaria y ¿qué vas a hacer de tu vida ahora? Y era como, tengo 17 años, qué sé yo qué voy a hacer de mi vida. Si querés, achiquemos un poco el panorama, ¿qué me gusta en este momento? En ese momento de mi vida yo sentía que me llamaba mucho la atención la carrera de diseño gráfico. Era el 2000, cerca del 2000, y sonaba como, ahora suenan todas estas cosas de las cripto, sonaba como algo del futuro, de naves espaciales, de diseño gráfico, una carrera bastante nueva. Y en ese momento me llamó mucho la atención y sentí que de alguna manera tenía algo que ver con la comunicación y con el arte. Entonces dije, joya, yo voy a ir por ese lado. Yo soy de la ciudad de Mercedes, con gran esfuerzo mi familia me pudieron ayudar a poder venir a vivirme a los 18 años acá a Capital Federal y empecé a estudiar en la UBA, un lugar que realmente creo que más allá de las herramientas, obviamente, de conocimiento que me brindó, creo que me brindó la posibilidad de seguir experimentando esta necesidad de buscar algo que me haga mover, que me haga estar... esta inquietud. Creo que la UBA lo que mayor me dio fue esta necesidad y esta posibilidad de que hay que resolver algo, ¿cómo lo hago? Con lo que tengo. Esta capacidad de improvisar. Yo creo que lo que me brindó la UBA fue eso. Listo, tengo estas herramientas limitadas, ¿qué hago con esto? Es interesante que allá por el 2004, más o menos 2005, yo estaba en la carrera, cursaba de noche, que también era un mundo muy loco, de tener menos de 20 años, ir a la universidad y tener compañeros de 40 que venían de su laburo a estar conmigo como compañeros y con sus cotidianidades, con hijos que iban después de laburar, iban a estudiar, y yo estaba con una persona, quizás en un mismo grupo, trabajando con una persona que quizás podía ser mi viejo. Entonces, ahí me di cuenta el cargo que ocupaba yo, el compromiso que tenía que tener con esa banqueta que ocupaba en esa universidad, y que tenía que tratar de, por respeto a los docentes, por respeto a mis compañeros y el esfuerzo de mi familia y mío, aprovechar ese espacio. Entonces me empezó a pasar que el primer año de la carrera tenía que hacer una entrega y te enseñaban a pensar, no te enseñaban a usar el Photoshop o Illustrator, que en ese momento ni siquiera, creo que estaban medio arrancando esos programas, estaba el famoso Corel. Yo no tenía computadora, entonces había encontrado un ciber cerca de mi casa
que increíblemente alguien había instalado el Corel. Había un par de jueguitos, el Counter, qué sé yo, y había una máquina, la máquina 6, todavía me acuerdo, que tenía el Corel. Y era como ir temprano, quiero la máquina 6. No, está la 8, se rompió el mouse. Le digo, poneme un mouse, chabón, que necesito la 6 para poder diseñar y hacer las entregas. Entonces me pasaba que yo estaba haciendo entregas en un ciber, que al lado mío estaban unos pibes jugando sus videojuegos, quizás un adulto mirando pornografía, y yo estaba en ese micromundo medio bizarro haciendo mis entregas para la facultad. Eso creo que también era, bueno, listo, me dio la capacidad de entender dónde tenía que enfocarme, no distraerme y ponerme a estudiar. Después, con el paso del tiempo, esto me empezó a pasar que me empecé a interiorizar con el diseño gráfico, me empezó a ir muy bien, empecé a tener quizás una forma de diseñar, una forma de pensar un diseño, y me empecé a hacer un nombre, si se quiere, dentro del diseño gráfico, pero empezó a pasar que esto de estar tanto tiempo en la computadora, que hasta ese momento me apasionaba, me empezaba a pasar esto que me empezaba a quedar un poco limitado de herramientas, necesitaba buscar algo nuevo. A todo esto me habían salido ya viajes a dar conferencias en otros países, o sea, cosas soñadas para un diseñador gráfico, empezar a generar un estilo de diseño que te llamen de eventos de otros países a dar charlas o dar conferencias, pero no me estaba llenando a nivel persona, no me estaba llenando el alma. Entonces fue cuando dije, bueno, yo quiero empezar a probar qué pasa si me meto en el mundo del arte urbano, qué pasa si dejo un poco la computadora, que es totalmente solitaria, estoy frente a una pantalla todo el día, qué pasa si tengo un contacto más social, qué pasa si dejo algo en la calle, en vez de dejar algo en una computadora que quedaba ahí guardado en un disquete, un poco más moderno, ¿no? Pero he usado disquete igual, se los confieso. ¿Qué pasa si en vez de dejar en la computadora las cosas, las dejo en la calle? Y ahí empezó a pasar que dije, bueno, mi forma de salir a la calle, de dejar algo, voy a aprovechar el conocimiento que tengo de tipografía, que yo diseñaba tipografías, era el típico nerd que se pone a diseñar letra por letra en un programa, luego después se fija que se pueda tipear el interletrado, interlineado. Digamos, en general cualquier persona abre una computadora, elige Arial 12, Times New Roman 14, pero eso hubo un montón de gente que se puso a dibujar letra por letra y chequear que ande cuando lo tipea. Yo hacía eso, o sea, hacía un laburo increíblemente críptico que me apasionaba y la tipografía siempre fue un motor dentro de mi búsqueda como diseñador gráfico. Y empezó a pasar eso, que ya la computadora me empezó a aburrir, me empezó a quedar quizás un poco limitado de herramientas y dije, bueno, ¿qué pasa si, por qué yo no puedo pintar en la calle? ¿Por qué no puedo pintar en la calle? Y ahí fue que un día entendí, dije, si yo salgo de la puerta de mi casa, abro la puerta y piso, ya estoy en la calle. ¿Qué es lo que me lo impide? No es que tengo que necesitar un gran equipamiento, viajar a un destino exótico, ni tener las mejores herramientas. Si tenés un pincel, un crayón, una fibra y lo apoyás en una pared, estás en la calle. O sea, era tan sencillo como abrir la puerta mental de uno, ¿no? Y decir, bueno, quiero empezar a formar parte de este mundo. Y al empezar a hacerlo, empezó a pasar que dije, bueno, yo puedo hacerlo a través de frases. Voy a aprovechar que me gusta la literatura, que escribo cosas, quizás no soy Borges, tengo mi forma de escribir mucho más simple, más sencilla, pero bueno, ¿qué pasa si empiezo a escribir algo constructivo en la calle? Yo sentía casi 10 años cuando empecé a hacer esto, no había mensajes quizás más constructivos, más positivos, era como todo bastante de enojo, de crítica y muchas veces ni siquiera de reclamo, era como más de desahogo o decir que era todo un garrón. Y dije, bueno, ¿qué pasa si planteo otra cosa? ¿Y qué pasa si firmo lo que digo? Sentía que era todo muy anónimo. Dije, ¿qué pasa si doy la cara y firmo con mi nombre? Eso empezó a pasarse, se empezó a armar una ola, empezó a haber más artistas, empezó a crecer. Me empecé a afianzar en eso, me empezaron a llamar marcas nacionales, internacionales, por esto que hacía, había como un lenguaje particular, una forma de interpelar la calle que estaba buenísimo, hasta que me empezó a ir bien en eso y me empecé como a quedar un poco, che, ¿qué pasa si ahora, en vez de pegar carteles, pinto? Yo ya no quiero solo pegar carteles. ¿Qué pasa si empiezo a pintar? ¿Qué pasa si me voy a una escala más grande y si puedo jugar con lo que sé de diseño gráfico? Y ahí nuevamente compré un par de aerosoles, no tenía ni un solo aerosol en mi casa, me compré una valijita con 4 o 5 aerosoles, agarré unos pinceles, unos látex, y a la noche, con bastante incertidumbre, fui y empecé a pintar. Agrandé la escala, el primero quedó horrible,
pero estaba arrancando algo nuevo. Entonces para mí fue muy trascendente ese primer mural, y lo que empezó a pasar es que me di cuenta que lo importante era esto, era no quedarse en el lugar de comodidad, en el lugar, yo soy un diseñador gráfico, me va bien, me quedo en mi compu, si la compu a mí no me estaba haciendo feliz. Entonces, al empezar a pintar ese mural, me empezó a ir nuevamente bien, empecé a pintar no solo un mural, no pegué un solo cartel, pegué miles, pinté un montón de murales, me contacté con otros artistas internacionales, empezó a ser algo, a tomármelo como un laburo. Yo no es que estaba haciendo algo, no, estoy acá, voy a pintar, ¿qué pasa? No, yo quiero pintar, necesito pintar. Creo que el arte totalmente, el arte urbano, el arte que está en la calle, lo más potente es que es algo muy social, porque cuando alguien pinta y deja algo en la calle, esa pared, uno se va y la pared queda. Así sea que llueve, que haga calor, que sea de noche, de día, está ahí la pared. Creo que lo mágico es que una pared queda. Y uno no sabe quién pasa detrás de uno, se fue en esa pared. Quizás pasa alguien que está pasando un momento realmente feo, o necesita tener una señal, o necesita sentir que alguien le está hablando, y esa pared quizás justo cayó en la persona que necesitaba leer eso. Entonces, cuando uno entiende la potencia del arte, entiende la potencia de la palabra, y logra que otra gente pueda entender y generar ese diálogo a distancia, es muy difícil que uno no se enamore de lo que está haciendo y que se sienta reivindicado y que sienta que lo que está haciendo bien a la sociedad. Creo que en este mundo que a veces está tan jodido es muy fundamental hacer cosas que lo mejoren. Así sean que cada cual haga algo muy pequeño, pero si todos sumamos pequeñas cositas, es inevitable que esto mejore y que seamos más humanos, porque creo que en general está pasando eso, que a veces la empatía se usa como una palabra que queda linda, pero hay que ser empáticos y hay que entender que el otro quizás tiene un problema, que está bueno ver, che, ¿qué te está pasando? Tender esa mano, esa frase, ese oído, y tratar de lograr que todos mejoremos, ¿no? Como sociedad y como personas. Y me gustaría dejarles esto, que creo que es, si me dijeron cuando me convocaron acá, si yo quería dar algún consejo o opinar algo, yo creo que esto es lo único que importa. Es esto. Muchas gracias.